presento, mi nombre es Carolina Miranda. Yo hablo en representación del Consejo de Asentamientos Sustentables de América Latina, de Casa Chile. Es una red de redes donde nos juntamos personas, comunidades, que estamos transitando el camino de la sustentabilidad en nuestras vidas, buscando otras maneras de vivir y de responder a lo que está sucediendo actualmente, a las crisis, a la manera en la que estamos habitando este bello planeta. Esta red también es una red global, que es la Global Eco Village Network, que tiene alcance en los 5 continentes, y dentro de las cosas que nosotros hemos hecho, tenemos una oficina que es la de Emergencies Latinoamérica, y también hay una global que busca tener respuesta frente a las catástrofes que ocurren de una manera resiliente, desde los Objetivos de Desarrollo Sustentable de las Naciones Unidas, y llevando la sustentabilidad a los lugares donde hay conflictos. Entonces, en ese espacio es que hemos ido a exponer a las conferencias para el cambio climático, y también hay un lugar en la ONU donde esta red está haciendo con un estatus de consulta para justamente ver este tema de la sustentabilidad en estos tiempos. Entonces, ya presentando quiénes somos, avanzo a la siguiente diapositiva. Vamos a partir con esta frase, con esta reflexión que dice que somos la primera generación que entiende perfectamente lo que está pasando, y posiblemente seremos la última que pueda evitar la catástrofe hacia la que nos dirigimos. ¿De qué estamos hablando, cierto? Nosotros todos sabemos que estamos metidos en un mundo que va derechito a una crisis o resiliencia. ¿Crisis de qué? Cambio climático, crisis energética, alimenticia, institucional, económica, ambiental. Ya lo han dicho los científicos que de aquí al 2030 debemos hacer desde ya cambios, porque si en el 2030 la temperatura va a subir tanto que va a ser reversible ese cambio. Hay algunos científicos que incluso son más terroríficos sus predicciones, y nos hablan de 5 años. De 5 años donde con la crisis hídrica no vamos a tener para comer, va a faltar agua, donde además van a haber más presencia en lo que hemos estado viviendo, incendios, y también mucho tema a nivel social, revoluciones, cambios, protestas, y todo se está develando ante nuestros ojos. Y hay algo que nosotros llamamos que es el negacionismo, donde no queremos ver esto que está sucediendo. Entonces el llamado que nosotros hacemos es a que por favor lo veamos luego, porque es ahora, está pasando. Somos los protagonistas de la 6ª extinción de la vida en el planeta. Y sí está en nuestras manos la posibilidad de cambiar. Por eso citamos acá una frase de Buckminster Fuller, el creador de los bombos geodésicos, que él en los años 60 decía: ¿tiene el ser humano alguna posibilidad de sobrevivir en el planeta? Y si es así, ¿cómo? Entonces nosotros hacemos esta presentación, esta es la misma que llevamos a la Cámara de Diputados, desde estas certezas de lo que estamos viviendo en este minuto como humanidad, como tierra. El cambio climático, crisis y seguridad alimentaria y modelo de desarrollo. ¿El TPP está acorde a esta realidad? ¿Hacia dónde nos están llevando? Esas son las reflexiones que nosotros hacemos. Y ahí es donde los invito a ver este mapa, que también lo usó el otro día la otra persona que habló también un poco de la situación actual. Donde vemos que tenemos aquí lo que es la huella ecológica mundial. La huella ecológica mundial es para que lo entendamos de manera muy simple, nos hace preguntarnos cuánto es de recursos naturales lo que se necesita para sostener un modelo de vida. ¿Cuánto yo tengo que extraer de la madre tierra
para sostener la manera en la que nosotros estamos viviendo, para sustentar nuestras necesidades. Entonces ahí nosotros empezamos a mirar y vemos que los países con rojo son los países más desarrollados, los que tienen la huella ecológica más alta, y los países subdesarrollados son los que tienen la huella ecológica más baja. Chile está en la mitad, en la mitad, en la mitad. Entonces estamos en un buen momento para preguntarnos, para lograr un consenso de hacia dónde queremos ir como país. Porque tanto eso de lograr el desarrollo, ¿para qué? ¿Para ir a la autodestrucción? ¿De qué se trata esto? Por ahí vamos aterrizando estos conceptos. Entonces nosotros no queremos dar cifras, queremos hablar cosas concretas, queremos mostrar que es un sacrificio. Pongo el ejemplo último que se me vino a la mente, que tiene que ver con el sacrificio de Quintero, ¿sabí, cierto? Pero ¿cuántas otras más hay? A costo de un modelo que nos está, como digo, exterminando. Hoy los recursos naturales, si nosotros queremos seguir en este modelo de desarrollo, vamos a necesitar como país muchos planetas para poder sustentarlo. Estados Unidos, por ejemplo, se necesitan 5 planetas, 5, para sostener el modelo de vida de Estados Unidos. Tenemos 1. Y si todo el mundo viviera como Chile, se necesitarían 2 países y medio. Entonces tenemos que pensar bien qué es esto del desarrollo. Ese día, el otro día en el Congreso, el ministro de Relaciones Exteriores, él hablaba de los beneficios del TPP. Decía, para llegar a ser un país desarrollado y incentivar la industria, las exportaciones de salmón, de minera, de forestal. Yo pensaba, decía, pero eso no tiene ningún sentido. ¿Hacia dónde nos están conduciendo con este tratado? Y Chile es hermoso, la tierra es hermosa, entonces hay que cuidarla. Nosotros somos parte de ese planeta. Nos tenemos que cuidar. ¿Y qué es lo que ha pasado? Nos hemos desconectado. Entonces hay algunos conceptos como la economía circular que no los estamos aplicando. Nosotros estamos diseñando nuestro modelo de vida en una línea donde hay extractivismo, producción, distribución, consumo, 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 basura. Y finalmente lo que estamos provocando es esto. Y el único animal sobre el planeta Tierra que genera basura es el ser humano. Nos tenemos que dar cuenta de eso. Y eso nos está matando. Todos sabemos, me imagino, la isla de plástico que está en el Pacífico, que es de 3 veces el tamaño de nuestro país. O todos hemos visto cómo personas en muchos países, o sea, en muchas ciudades de Chile ya están pudiendo no respirar por la contaminación. Entonces, ¿qué es esto? ¿Hacia dónde va? Esas son nuestras preguntas. Acá vemos que, además de generar basura, somos el único animal que envenena la tierra, agua y comida de la que se alimenta. Observamos acá el ciclo de los plaguicidas en el medio ambiente. Como nos decía el otro día la Lucía, estos no son líquidos, no es inocuo. Esto es veneno, veneno que se ponen en nuestras plantas, que se ponen en nuestro plato de comida y que tiene todo un ciclo envenenando de tal forma que hasta los animales de la Antártica tienen glifosato en su cuerpo. La leche materna. Estudios de leche materna dicen que hay glifosato. Hace poco salió una noticia de cómo se están ganando juicios contra Monsanto por el tema del cáncer que está provocando en las personas. Entonces podemos escoger, como les mostraba al principio en este mapa mundi, estamos en un momento donde podemos escoger por dónde ir.
La naturaleza es abundante si trabajamos con ella y no en contra. Hay abundancia. Acá el tema es otro. El tema no es que falte agua, falten recursos, el tema es que está mal distribuido. Y como decía por ahí la diputada Sepúlveda, este tratado lo que busca es perpetuar un modelo que le va a hacer muy mal a la agricultura campesina, porque finalmente no son los pequeños agricultores los que se van a llevar las ganancias, son los grandes agricultores, las grandes empresas que van a llevarse las ganancias y en los territorios van a dejar pobreza. Ejemplo de esto claro es Petorca, donde hay una abundancia en exportación y una gran escasez en las comunidades. Ahí la palta se va a todas partes y ya es sabido desde el gobierno alemán, desde allá están diciendo, oye, pero ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Tenemos abundancia hacia afuera, dejando enfermedad y carencia hacia adentro. Y lo peor de todo es que estamos hipotecando nuestra vida. ¿Cierto? Otro ejemplo, por ejemplo, ya acercándonos al tema de algunas crisis. Donde yo vivo hay cerezas, hay muchos cultivos de cereza. Yo vivo igual lejos de la ciudad y debo demorarme 1 hora en llegar a mi casa. Y de esa hora, unos 25 o media hora son monocultivos de guinda, o sea, de cereza, que se exportan a China para la celebración del Año Nuevo. Y este año, producto del paro portuario, la exportación de cerezas estuvo casi al punto de no lograr su objetivo de llegar a China. Yo miraba toda la cadena que provocaba eso, porque las temporeras, en realidad yo lo supe desde la parte más frágil de esta industria, que son las temporeras, estaban asustadas por su fuente laboral. Entonces, yo pensaba en todo esto de las crisis y decían, qué sensible, qué frágil es esto. Que cierra un puerto y murió la exportación. Cuando con toda esa tierra se podría cultivar alimentos para la comunidad que está ahí, economía local, y de una manera sana, porque cada vez que yo llevo personas en el auto que me hacen dedo y subo una temporera, les empiezo a preguntar sobre los líquidos, sobre las cosas que les echan, y me he encontrado con más de un caso de mujeres que las han rociado a ellas por mal manejo, y que quedan todas mojadas y se están ganando un cáncer. ¿Y qué es lo que estamos comiendo nosotros? Entonces, como digo, dejamos enfermedad y carencias adentro. Y sabemos lo que está pasando también con la vida de las abejas, que también todos estos productos las están contaminando, las están enfermando. Otro gran ejemplo de esto que nos están vendiendo con este modelo de desarrollo son los monocultivos de pino y eucalipto, que han ocupado tierra de bosque nativo generando un desequilibrio en el ciclo del agua. Porque eso es súper importante de entender, que el tema de la sequía, de la carencia de agua, no es falta de agua, es falta de bosque, porque el bosque genera un colchón en la tierra, un colchoncito que es capaz de retener la humedad. Porque cuando llueve, igual llueve harto, todavía está lloviendo harto, pero el agua se lava inmediatamente. Y nosotros podemos ver aquí que desde el año 75, esto es del documental Plantar Pobreza, que se los recomiendo que lo vean, sale esta infografía donde vemos en el año 75 el bosque nativo como estaba, ¿ya? En la región de la Araucanía, y después cómo las plantaciones forestales ya están tapando, y eso desde hace 18 años, o sea, ahora debe estar mucho más fuerte esto, está claramente más fuerte. Y tenemos que entender que el monocultivo a pequeña o a gran escala hacen lo mismo, o sea, un monocultivo de trigo, un monocultivo de choclo, un monocultivo de árbol va a generar la misma sequía, derechito a la crisis, ¿cierto? Vemos acá cómo la crisis hídrica por falta de bosque y también cómo se provoca la degradación de suelo. Entonces nosotros vemos que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
está haciendo acciones contra la desertificación en la sexta región de Chile. Nosotros podemos decir claramente que el desierto ya está llegando a tocar la región metropolitana, entonces se está moviendo todo. Y eso nos está llevando a darnos cuenta que esta crisis que se nos está presentando en nuestros ojos, y como decía, no la queremos ver, es importante que la observemos y veamos y sigamos, observemos qué está pasando. A mí me tocó después de los incendios ir a Santa Olga, a hacer una sede social de emergencia. Y ahí pasó algo maravilloso, se quemaron mucho, o sea, ¿qué es lo maravilloso? Que después de la quema y la muerte de los pinos, las vertientes empezaron a brotar. Los riachuelos empezaron a tener más agua. Entonces la naturaleza nos habla. Pero nosotros estamos eligiendo otro camino. Y acá vemos la licitación de ahora, de este año, donde lo que se está pidiendo es la plantación en superficies quemadas de pino insigne. Entonces van a volver a poner pino, pese a que la evidencia nos estaba mostrando que había que hacer otra cosa. Porque esa comunidad, antes del incendio, ya estaba viviendo con 6 horas de agua diaria. Se turnaban. 6 horas en este lado de la población, 6 horas en el otro, 6 horas, habían turnos. Y todo el resto de tiempo sin agua. Y hay muchas comunidades en el sur, donde está la industria forestal, que viven, es como vivir adentro de una fábrica, lo que le pasa a esas comunidades, y que se están secando. La crisis no es algo que no sea real, lo tenemos en nuestras narices. En vez de reforestar y realizar políticas que cuidan bosque y suelo, ese que cuida el agua, la importancia del bosque. El bosque a microescala son los pastizales. Los pastizales son vida, los monocultivos matan. Y mientras la tierra de cultivo va aumentando y van disminuyendo la cantidad de bosque, vamos perdiendo la capacidad de retener agua. Entonces ahí uno dice, no, pues este modelo esto que nos están vendiendo, que va a ser tan propicio para la exportación, para las cifras, para los números, para las estadísticas, ¿qué es lo que va a dejar en nuestra tierra? ¿Qué es lo que nos va a dejar a nosotros como habitantes de este territorio? Y mientras las tierras de cultivo aumentan, el alimento se va para afuera además. El suelo se degrada y la crisis se profundiza. Entonces eso no tiene sentido. Ni un sentido. Y ahora yo los invito a respirar un poquito porque uno se marea un poco, se angustia con estas noticias. Entonces vemos esta imagen tan bonita, ahí una ñañita abrazando la tierra, abrazando lo que queremos. Entonces también la invitación que nosotros tenemos como Casa Chile es no solo a mirar la crisis y ver todo lo terrible que está sucediendo, sino que también concentrarnos en las oportunidades que nos da esto. Y que podemos diseñar un modelo de desarrollo distinto. Podemos hacer las cosas de otra forma. Y volvemos, ahora entramos en el tema de la seguridad alimentaria. La seguridad alimentaria en este momento tiene que ver con la disponibilidad, el acceso, el consumo bien nutritivo para todas las personas todo el tiempo. Vimos el otro día, cuando estuvo la presentación de las semillas, que las semillas generadas en laboratorio, en estas grandes empresas, están acompañadas de estos paquetes tecnológicos, de estos líquidos, que contaminan la tierra, y les acabo de mostrar el ciclo de contaminación de los agrotóxicos. Esto, además de contaminar, está acompañado de petróleo, de mucho gasto, mucha huella ecológica para poder generar estos alimentos. Entonces nosotros partimos de la base de que esta crisis nos está mostrando que ese sistema productivo no está por el camino correcto, porque lo que necesitamos con urgencia es dejar de necesitar 2 planetas o 3 para sostener nuestro modelo de vida. ¿Y qué es lo que nos ha mostrado la historia? Es que la soberanía alimentaria es vital para poder hacer este proceso.
es importantísimo que las semillas, que los alimentos se puedan producir a escala local, porque el gasto en la huella ecológica lo tenemos que bajar. Necesitamos que los transportes ya no sean tan excesivos, que el consumo de agua no sea excesivo y que los embalajes, todo lo que significa el modelo que se está queriendo profundizar con este tratado, no se haga, porque vamos derechito a la extinción. Y además hay otro tema importante, las semilleras nos hablan de que ellos están preocupados de la seguridad alimentaria. Ellos hablan de que están guardando las semillas también para las catástrofes. Entonces, yo pensaba en Chile, cuando escuchaba esto el otro día en la Comisión de Agricultura, y decía, pero Chile es tan largo y delgadito, pasa cualquier cosa y se corta. Entonces vamos a tener la concentración de semillas en un solo lugar. ¿Dónde? ¿Cómo las vamos a mover? Entonces también hay temas estratégicos. Y también hay cifras. Por ejemplo, en los próximos 20 años se estima una caída en la producción de trigo y maíz entre un 10 y un 20% a causa del cambio climático. Y eso no lo digo yo, eso lo dice en nuestro propio Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Entonces, ¿vamos a ser capaces de dejar todos los huevos en una sola canasta? No hay que permitir que estas corporaciones vayan a definir el futuro del campo. Y esto lo dice un agricultor de Estados Unidos, de donde están ahí las empresas con toda su fuerza. Entonces, lo que nosotros decimos, mientras ellos buscan cómo hacer sus mejoras, mientras ellos buscan tanto en el laboratorio cómo mejorar las semillas para proveer y quitar el hambre al mundo, yo me puedo parar en una postura de decir, tengo mis dudas. ¿Cuántos años llevas haciendo eso y no han podido parar el hambre en el mundo? Entonces, yo también tengo derecho a guardar mis semillas, por si acaso. Porque si no le funciona a usted, lo más seguro es que sí me funcione a mí, porque las comunidades ancestralmente lo han hecho de esa forma. Entonces, tiene que ver con no poner todos los huevos en la misma canasta, como les decía, y que el guardado de semillas nos da la posibilidad de tener una matriz de sobrevivencia diversificada. Y ya vimos que las comunidades, los campesinos y la experiencia de otros países donde se ha aplicado el convenio UPOP han generado mermas en este punto. Y eso pone en... porque pone ciertas normativas frente al guardado de semillas que son problemáticas que no nacen desde las comunidades. O sea, que un campesino vaya a inscribir sus semillas a otra parte es algo muy extraño, por no decir inverosímil, por decir que no, sigo con el sinsentido, porque no nace de las comunidades, no es necesidad de nosotros ir a inscribir nuestras semillas, no es algo que a nosotros nos nazca, no nos nace porque no va contra nuestras éticas. Entonces, para que ellos tengan su negocio resguardado, nos están pidiendo a nosotros que inscribamos las semillas, y ya vimos en los días previos qué va a pasar con esas semillas, cómo se va perdiendo la biodiversidad, cómo se va generando lucro. Entonces, finalmente, las semillas además se mezclan, ya que tengas tú cerca o de tu campo un cultivo de maíz transgénico, te va a generar pérdida de tu biodiversidad. Entonces, tampoco podemos permitir perder nuestras herramientas de sobrevivencia. Insisto que cuando las soluciones no surgen desde una problemática real, no se utilizan. Si por años, siglos hemos guardado y compartido semillas, ¿por qué ahora tendremos que inscribirlas? No es una necesidad de nosotros, es una imposición colonizadora. Este es un punto más de la gran historia colonizadora de otra cultura que necesita cosas que las comunidades locales, que las comunidades ancestrales no requieren. Y cuando hay una emergencia, las comunidades saben cómo actuar. Entonces yo aquí puse estas fotos que son súper interesantes, porque la foto de la izquierda, durante la Segunda Guerra Mundial, las mujeres empezaron a hacer huertas urbanas para poder comer. Y eso se hacía en Europa. Entonces, ahí nos muestra
cómo la sabiduría del colectivo actuó en momentos de crisis y sabemos cómo debiésemos hacerlo nosotros, así como lo están haciendo ahí los superhéroes en el Jardín de la Victoria. Los huertos periurbanos y urbanos son muy importantes porque, como les mostraba, la pérdida de suelo, de bosque, además es como, ya, se pierde bosque, pero tenemos que recuperar bosque, tenemos que devolverle lo que le hemos quitado a la tierra. Pero al mismo tiempo somos más personas, entonces ¿cómo vamos a ir comiendo? Entonces el modelo es otro. El modelo son cultivos periurbanos y cultivos urbanos. Usar cada centímetro de metro cuadrado, cada centímetro cuadrado que esté disponible y cambiar el modelo de desarrollo. En cada colegio, la JUNAEP debiese tener un profesional agrícola que haga cultivo sustentable para abastecer la alimentación de ese colegio. No podemos seguir gastando plata en traslados de un lado a otro. Plata y recursos, por el concepto de la huella ecológica. Entonces las comunidades pueden y deben saber cómo cultivar y desde ya cuidar sus semillas. El CPTPP o TPP-11 profundiza un modelo que nos está llevando a la autodestrucción y debemos pensar bien cómo seguir. Nos lo venden muy bonito lo están vendiendo, pero por ahí no va el camino. Tenemos que ver como sociedad avanzar hacia un modelo y nosotros tenemos algunas ideas que nos da conceptos como el bioregionalismo, concentrarnos en nuestra cuenca, ver cómo cuidamos el agua, cómo recuperamos los corredores biológicos para que los insectos polinizadores puedan realmente contactar a un bosque con otro, porque los bosques son seres vivos en sí mismos y si no se comunican entre un bosque y otro se empiezan a aislar y empiezan a morir. Tenemos que hacer economía a escala local. Iniciativas como el Juntos Compremos, como los mercados agroecológicos, hay que incentivarlas más. Tenemos que lograr entender en red qué es lo que estamos consumiendo en esta localidad, qué es lo que se está produciendo y tenemos que pasar a avanzar al concepto de prosumidores. Tenemos que ver la economía circular. No podemos seguir botando, desechándose a producir para desechar. No, hay que ver de qué manera se integra al ciclo, copiando los patrones de la naturaleza y también ocupando, ya hay bioplásticos, ya hay muchas tecnologías, hay hasta motores con agua, entonces ya es momento de avanzar hacia procesos que nos den la seguridad de que vamos a habitar de buena forma, siendo el planeta. Comercio justo. Hay que empezar a hablar y poner sobre la mesa el concepto de decrecimiento. Porque lo único a lo que avanzan estos tratados de libre comercio y la economía en general, tiene que ver con crecer eternamente. Y nosotros no podemos pensar en eso. Porque si cualquiera de nosotros empieza a tomar aire y respira y se infla y se infla y se infla, y sigue comiendo y sigue tomando aire y sigue, y nunca bota, va a explotar. No tiene sentido. Entonces lo que tenemos que hacer es inspirar y botar, como todo lo hace la naturaleza. Entonces el decrecimiento es lo que toca ahora, para avanzar hacia una cultura de la sustentabilidad. Y una herramienta que para nosotros es vital es la permacultura, que es un diseño de hábitat de comunidades sustentables. Y ya para despedirnos de esto, quiero que leamos esta frase donde dice que la gente ya no pone los pies descalzos en la tierra. Sus manos se han alejado de las hierbas y las flores, no dirigen su mirada al cielo, sus oídos están sordos al canto de los pájaros. Su lengua se ha hecho insensible a causa de los humos, de los tubos de escape y su lengua y paladar han olvidado los sabores sencillos de la naturaleza. El ser humano, la gente, se ha alejado 2 o 3 escalones del hombre verdadero.
Esto solo existe en la naturaleza y se desvanece lejos de la tierra. Un medio ambiente no puede vivir fuera de la naturaleza, y así la agricultura deberá ser el fundamento